Haré que seáis pescadores de hombres. Gracias, vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque eres bueno, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias por este precioso privilegio que nos das de poder reunirnos para escuchar de ti y para aprender de ti. Te damos las gracias y Dios, te ruego, te imploro que tú tomes control en esta clase. Te ruego, te imploro que tú seas, Señor, pues usando tu palabra y tu Espíritu Santo ministrando en cada corazón para que tú nos muestres lo que tú deseas que aprendamos de ti hoy. Seguramente, Señor, serán versículos, serán pasajes que la mayoría, si no es que todos, podríamos o podemos conocer. Sin embargo, creyendo firmemente que tú siempre nos puedes y nos quieres enseñar algo, o inclusive, Señor, recordarnos algo que tal vez ya no tenemos presente. Usa, Señor, esta lección y trae crecimiento, trae madurez al creyente y que tu palabra convenza a aquella persona que todavía no confía en ti como Salvador, que el Evangelio resplandezca en su corazón y el día de hoy, Señor, su nombre sea escrito en el libro de la vida. Por favor, Señor, yo necesito de ti. Mis hermanos necesitan de ti, todo oyente necesita de ti, de mi mente, de mi boca y de mi corazón. Quita toda palabra simple y sin sentido. Y, Señor, pues permíteme poder compartir esta lección, Señor, para el propósito que tú tienes designado. Toma control, pues, te lo rogamos, te lo imploramos, confiando en tus promesas en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos, que Dios le bendiga, gracias. Ok. La ocasión anterior vimos en el versículo 12 de aquí de Marcos 1 que después de haber sido bautizado el Señor y luego el Espíritu, aquí dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, entonces fue al desierto. Y el versículo 13 nos dice, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Vimos las tentaciones del Señor, ¿sí? Y aprendimos, yo creo, bastante de cómo el Señor respondió a estas tentaciones. Y también aprendimos de cómo la tentación puede encontrar un eco en nosotros, pues a consecuencia de nuestra naturaleza caída. Entonces nosotros debemos de estar bien conscientes que tenemos una naturaleza caída que hace eco a las tentaciones presentadas por Satanás. Debemos de estar conscientes no para justificarnos, sino para conocer el terreno en el cual andamos. Una ocasión escuchaba yo que cuando llega alguien, un mago, y hace un gran acto de magia, por ejemplo, que desaparezca un león en una jaula o un tigre, me acuerdo de un mago, ¿no? ese acto, y de primera instancia uno pudiera quedarse sorprendido, puede decir, pues ¿cómo le hizo? ¿Dónde metió el tigre? Pero ya después, cuando, gracias a tantas cosas que por ahí se divulgan, cuando uno ya conoce cómo es el truco, pues ya no causa el mismo efecto en nosotros, ¿ok? Bueno, conociendo nosotros cuál es el terreno en el cual andamos y conociendo nosotros cuáles son o pudieran ser las artimañas de Satanás que encuentran eco en nuestra carne, pues ya no debe de provocar el mismo efecto en nosotros, ¿ok? Entonces es por eso que nosotros aprendimos de cómo responder a las tentaciones de Satanás. Y específicamente hay un par de palabras que nosotros podemos usar, que utilizó el Señor inclusive, para responder a las tentaciones de Satanás. ¿Alguien recuerda cuál es este par de palabras? Escrito está. Escrito está. Si usted tiene presente en su mente y en su corazón la palabra de Dios, cuando venga aquella tentación, usted va a decir, escrito está. Y usted va a encontrar fortaleza y Dios le va a ayudar a apartarse de esa tentación. Es lo que nosotros podemos aprender. Entonces, ¿cuál es
Retomando ya después el final del pasaje de la tentación del Señor, en el versículo 13, la mitad, que dice así: y estaba con las fieras y los ángeles les servían, ya después de la tentación. ¿Cuál es la importancia, además de lo que ya vimos? ¿Cuál otra importancia podemos darnos cuenta y aprender acerca de la victoria de Jesús en estas tentaciones? Bueno, ante la presencia de Jesús, el príncipe de este mundo se sabía amenazado, hablando del diablo. Por lo tanto, él mismo salió en defensa del trono que había usurpado. Pero el hecho de que no consiguiera sus propósitos con Jesús anticipaba su derrota definitiva. Y esa es la verdad. El diablo ya está derrotado. El diablo ya está derrotado. Yo no sé, pero yo creo que a todos y a cada uno de nosotros nos gusta estar del lado ganador, ¿no? Cuando estábamos en la primaria, cuando empezaban a hacer los equipos, pues a mí siempre me dejaban al último. Pero yo siempre trataba de que me escogiera el equipo que tenía pues los mejores jugadores, en la certeza de que iba a ganar. Les quiero decir, a nadie le gusta perder. Bueno, pues en asuntos espirituales, si usted está con Cristo, usted está del lado del equipo vencedor. Así nos vaya muy difícil en esta tierra, pero al final usted está del lado del equipo vencedor. Entonces, el Señor, por supuesto, venció, y esto es un anticipo de la derrota definitiva de Satanás. Al mismo tiempo, este incidente sirvió para demostrar que el Señor Jesús es un hombre perfecto, y por lo tanto puede ser y es nuestro Salvador. Si el Señor hubiera cedido a alguna de estas tentaciones, habría quedado definitivamente descalificado para tan importante tarea. Y yo creo que eso era lo que buscaba Satanás. No lo consiguió. Y el hecho de que el Señor Jesús pasó por estas tentaciones, le capacitó para que ahora pueda ser nuestro sumo sacerdote, al que podamos recurrir en cada situación, sabiendo que Él nos entiende. Sabiendo esto, el Señor nos entiende. Vamos a leer Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Dice así, Hebreos 2:18. Ya estamos ahí, hermanos. Ok, dice la palabra de Dios en Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor nos entiende. Cuando usted se encuentre en una tentación, en una situación difícil, el Señor le entiende, ¿ok? El Señor le entiende. De igual forma, aquí en Hebreos, en el capítulo 4, aquí adelantito, versículos 15 y 16, dice así la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De esta manera, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que cuando estamos enfrentando esas tentaciones, por supuesto que el Señor nos entiende, ¿ok? El Señor nos entiende. Y esto no es para entretenernos en las tentaciones, ni detenernos en la tentación. Nosotros debemos de hacernos a un lado de la tentación. Pero lo que aquí estamos aprendiendo y nos damos cuenta es que el Señor nos entiende y nos va a fortalecer si nosotros nos apoyamos en Él. También, en cuanto a nosotros mismos, debemos darnos cuenta de la realidad del conflicto espiritual en el que estamos inmersos. Nosotros también vamos a ser tentados. Y ya hemos visto que el diablo es un poderoso enemigo. Él no se va a ir de nosotros porque le digamos estas palabras: vete de aquí, Satanás. Yo creo que lo que va a suceder es que él se va a reír. Esa no es la solución. Lo único que nos librará de él
es nuestra confianza y nuestra relación con Dios y la sujeción que nosotros tengamos a su palabra. Lo único que nos librará de él, de Satanás, es nuestra confianza y nuestra relación con Dios y la sujeción a su palabra. Mira, hermano, en la medida en que nosotros tengamos una relación con el Señor, en esa misma medida vamos a estar nosotros fortalecidos, tanto para enfrentar tentaciones como situaciones difíciles, como situaciones adversas. Usted está lejos de Dios. Si nosotros estamos lejos de Dios con una comunión bien frágil, bien liviana, vamos a ser presa fácil de la tentación. Pero si nosotros estamos en una comunión fortalecida, creciente, constante con Dios, una comunión sincera con Dios, vamos a encontrar fortaleza en esa relación cuando venga la tentación. Sí se entiende esto. Es una relación, hermanos, que nosotros, la relación con Dios, es una relación que nosotros debemos de fomentar, de trabajar, debe de ser constante, creciente. Y eso es cuando nosotros estamos en nuestro aposento alto. Ahí en ese lugar que usted conoce, orando a Dios, escudriñando su palabra, siendo sinceros con Dios, buscando fortaleza, buscando dirección de Él. Y eso nos va a fortalecer a nosotros, no para que nos creamos mucho, no para que nos creamos las personas más espirituales que existan en este planeta, no, antes al contrario, ¿verdad? Reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra dependencia de Él. Pero eso yo lo identifico así, es un ejercicio que nos fortalece a nosotros para poder, cuando venga esa tentación, poder enfrentarla. Y no estoy haciendo referencia, hermanos, a que nosotros debemos de andar por ahí, buscando las tentaciones y mostrar cuán fuertes somos. No se trata de eso, ¿sí? ¿Ok? No se trata de eso, porque vamos a ser preso fácil de Satanás con esa actitud. Entonces, esto, junto con un deseo firme de apartarnos del pecado en todas sus formas, porque mientras sigamos acariciando alguna de las sugerencias del diablo, él no se apartará de nosotros. Esto hace referencia a los pecados ocultos que nosotros guardamos, conservamos. Aquello que sabemos no es correcto, pero de alguna manera lo seguimos consintiendo, lo seguimos mimando. Sabemos que debemos de apartarnos de ciertas actividades, de ciertas situaciones, y nosotros hacemos oídos sordos y seguimos ahí, hermanos, estamos siendo presa fácil de Satanás. Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, por favor. Y nuevamente caemos, o llegamos a este punto en que nosotros debemos de estar conscientes de la realidad de Satanás. Debemos de estar conscientes de la realidad de Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 8 y 9. Versículos 8 y 9. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, yo no sé si usted ha visto esos documentales de National Geographic, en donde, bueno, en una ocasión yo vi uno en donde el cazador, el león, cuando se encuentra una
una manada de animales, donde está buscando la presa, el león, anda alrededor primero así como que viendo a ver quién se deja, ¿sí? Porque si va el león, se enfrenta a la manada, hay manadas que se unen y no le va muy bien al león, pero el león anda alrededor y sabe a quién va a agarrar, al que se desbalaga, al que se aparta de la manada, al que se descuida, y ese va a ser presa fácil del león. Y bueno, es una situación de la naturaleza, pero ahí nosotros podemos ver el ejemplo que nos está dando aquí el apóstol Pedro, de que el diablo es real. Y el diablo, hermanos, una vez más yo le digo, el diablo es cruel e inmisericordia. Quítese usted de la cabeza esa idea que el mundo ha querido vender, de que en el momento en el momento último, cuando nosotros estamos en las garras del enemigo, va a suceder algo que nos va a librar. No, hermanos, Satanás nos pesca y nos va a hacer pedazos. De verdad, nos va a hacer pedazos. Él es sigiloso, Él es cauteloso, Él es paciente para pescarnos, pero una vez que nos pesque, nos va a hacer pedazos, así, nos va a destruir. Lo leímos ahí en Juan, el ladrón no vino sino ¿para qué? Para matar, robar y destruir, para matar, robar y destruir. Y si usted no tiene cuidado, si yo no tengo cuidado, hermanos, vamos a ser presa fácil del diablo. Y nos va a hacer pedazos, así, nos va a destruir. Es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Tengan cuidado, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y tristemente ya ha devorado a muchos. Ya ha devorado a muchos. Por favor, que nosotros no seamos uno más. Nosotros estamos, hermanos, en una guerra espiritual, ¿ok? Definitivamente estamos en una guerra espiritual. Mire, cuando el Señor me alcanzó, cuando yo me convertí, una ocasión le platicaba yo a usted que una de las personas que más influyó en mi vida fue mi tío Enrique. Mi tío Enrique ya falleció. Cuando el Señor me alcanzó, entonces pues mi tío bien contento, él vivía lejos de aquí, y yo a veces iba con él, salíamos, pues él me llevaba los asuntos de su trabajo, era vendedor, y siempre buscaba oportunidad para platicar conmigo. Una ocasión que me invitó a comer, él me decía, mira Luis, mira hijo, te la voy a poner así. Cuando tú aceptaste a Cristo, cuando tú te rendiste a Cristo, tú firmaste una declaración de guerra en contra del diablo. Así. Tú estás en guerra en contra del diablo. Tú eres un soldado del ejército del Señor. No hay vuelta de hoja. Tú eres un soldado. Aquí el asunto es, o te conviertes y te entrenas para ser un buen soldado, o eres un mal soldado, un soldado mediocre. Hermano, ¿quién cree usted que va a resistir en las filas de la batalla y en lo encarnizado? ¿Un buen soldado o un mal soldado? Es un buen soldado. Un buen soldado, hermano, requiere entrenamiento. Un buen soldado requiere disciplina. Y no es fácil. No es fácil. Un buen soldado requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere dedicación. ¿Encuentra usted la analogía que también utiliza el apóstol Pablo cuando refiere que un cristiano es un soldado? Hermano, ¿qué quiere usted ser? ¿Un buen soldado o un mal soldado? Si usted quiere ser un buen soldado, aquí está el manual de las instrucciones. ¿Quiere ser usted un mal soldado? Haga lo que yo creo muchos de nosotros hacemos, ¿verdad? Tenga esto ahí guardado y solo agarre el domingo para venir a la iglesia. Tristemente. Es un ejemplo que tal vez pudiera causar risa, y a mí también me daría risa si no fuera tan triste y lamentable. Pero que no sucede en nuestra vida.
que no suceda en nuestra vida. Seguimos adelante con Marcos y leemos el versículo 14. Versículo 14, me auxilia un hombre con voz fuerte. Bueno, yo creo que todos los hombres tenemos voz fuerte, pero o debemos de tener voz fuerte, amén, hombres. Versículo 14 del capítulo 1, me auxilia Emanuel. Versículo 14, fuerte, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Gracias. Ok. Después de todo esto que vemos, ya aprendimos de lo que el Señor pasó ahí en el desierto y salió triunfante. Leemos el versículo 14 y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es este evangelio del reino de Dios? Y ya vamos a entrar más en materia, hermanos, algo precioso, hermoso, que a usted le va a emocionar de verdad. El evangelio del reino de Dios. Versículo 15, Emanuel, por favor. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentiros y creed en el evangelio. Sencillo, simple, pero no por eso menos importante y menos fundamental. Notemos que todo esto tiene lugar después de que Juan el Bautista, el profeta de Dios encargado de presentar al Mesías, fue encarcelado por Herodes. Esto se debió al hecho de que Juan el Bautista denunciaba el pecado de Herodes porque había tomado por mujer a Herodías, la mujer de su hermano. Recordemos que Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua y él decía y dijo las cosas tal como son y acusó a Herodes de tomar a la mujer de su hermano. Finalmente, Herodías empujó a Herodes para que encarcelara a Juan y más tarde para que lo decapitara. Sin duda, Juan terminó pagando un alto precio por su fidelidad a Dios. Y este es el telón de fondo sobre el que Jesús comienza su ministerio público. Ahora bien, el Señor, lejos de irse de Galilea, en donde tenía su jurisdicción Herodes, fue precisamente allí en Galilea donde comenzó la proclamación del Evangelio del Reino, en el mismo lugar donde su heraldo la había dejado. Es cierto que estaba entrando en territorio enemigo, pero esto nos enseña que él quiso dejar claro que aunque el malvado Herodes había logrado silenciar al profeta, de ninguna manera podría impedir que la palabra de Dios fuera proclamada. Y eso sucede en la actualidad. Muchas personas y en muchos lugares y muchos sistemas y situaciones quieren apagar la palabra de Dios. Nosotros debemos de cumplir nuestra labor. Una ocasión platicaba con pastor y fue algo muy breve y sencillo en donde mi misma pregunta encontró la respuesta. Han venido ciertas situaciones legislativas aquí en nuestro país en donde se comienza a ver la punta del iceberg, pues del plan perverso de este asunto de LGTB y todas esas letras, en donde ya quieren legislar que si desde un púlpito se dice que la homosexualidad es pecado y que va en contra de los estándares de Dios, ya se toma como, discurso de odio. Y eso, en algunos países, ya es un quebrantamiento de la ley y son llevados ministros no nada más ministros, sino personas también que lo proclaman, a la cárcel. Tal vez eso sucede en México, hermanos. Pero nuestro papel, y mientras esta iglesia siga siendo iglesia y que Dios nos ayude a que hasta que Él venga, desde este púlpito se va a predicar que la homosexualidad es pecado. Y nosotros debemos de creerlo así. No para andar juzgando, ya tienen su juicio aquellas personas, sino para dejar algo que es muy en claro. La palabra de Dios así lo dice.
Y eso probablemente nos vaya a costar a nosotros alguna situación. Bueno, pues a Juan el Bautista le costó la cabeza. Y si a Juan el Bautista le costó la cabeza, ¿qué podríamos esperar nosotros, verdad? Es por eso, hermanos, que predicar el Evangelio, pues es para valientes. Es para valientes. ¿Quién quiere ser valiente aquí? Espero me haya entendido la idea. Viene el Señor y Él viene predicando el Evangelio del Reino de Dios. En cuanto al contenido de su mensaje, Jesús nos dice que el tema central de este mismo era traer el reino de Dios. Él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, ¿qué quiere decir con esto? El hecho de que Jesús anunciara la llegada del reino sin explicar lo que esto significaba, implica que se refería a un concepto que ya había sido desarrollado ampliamente en las Escrituras. Él se dirigió a los judíos. El mismo Señor Jesús dedicó gran parte de su ministerio público a enseñar sobre esto. De este modo amplió su significado, pero también corrigió algunas de las ideas equivocadas que desde entonces algunas de las ideas equivocadas que los judíos de su tiempo tenían en relación al reino de Dios. Debido a la amplitud del tema, vamos a ver breves puntos al respecto de este asunto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y sinceramente por ahí esta religión de la sociedad atalaya nada más hace una situación tan enmarañada, tan revuelta, que no vaya a ser, hermanos, que usted vaya a caer en ese asunto. El reino de Dios no es complicado, nuestro Dios no es un Dios complicado. Son dos puntos que yo quiero marcar al respecto de qué es el reino de Dios. Bueno, cuando la Biblia habla del reino de Dios, tenemos que pensar necesariamente en dos aspectos importantísimos. El primero, y muy importante, tiene que ver con quién es Dios. Vamos a hablar del reino de Dios. Bueno, ¿quién es Dios? Y de ahí partimos para entender el reino de Dios. Dios, Él, es el Rey porque es soberano. Tiene todo el poder y su dignidad es inigualable. Su majestad es única. Toda autoridad emana de Él. Él es 3 veces santo. Y por supuesto, es el único que tiene el derecho legítimo de gobernar este mundo, porque Él es el Creador. En Él tenemos nosotros toda autoridad. En el libro de Apocalipsis encontramos distintos momentos en los que Dios es adorado por sus criaturas que reconocen todo esto. Si nosotros reconocemos y nos damos cuenta de todo esto, ¿quién es Dios? No vamos a tener ningún problema y no vamos a dejar que alguien venga y nos quiera tambalear al respecto del reino de Dios. Vamos a leer Apocalipsis 4. Al entender quién es Dios y al entender que Él es Rey y al entender que Él hace una invitación a su reino, hermanos, la respuesta es: Señor, donde tengas tu reino, yo quiero estar. Yo quiero pertenecer. En Apocalipsis 4, versículos 10 y 11 dice así: Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y la verdad, hermanos, es un momento que es... Yo no me puedo imaginar eso, quiero imaginarlo, pero es un momento sublime, en donde el Señor es adorado. ¿Y sabe qué? Si usted ha confiado en Cristo como Salvador, usted también va a formar parte de esa adoración a Dios. Hermano,
cantemos himnos a Dios, cantemos alabanzas a Dios. Es lo que vamos a hacer en el cielo, pues. También en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, dice así: que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Miren, hermanos, el Señor es digno porque Él es el Creador. El Señor es digno porque Él fue inmolado. Él es digno. En segundo lugar, el reino de Dios se refiere también al ámbito en el que Dios gobierna. Y en ese sentido, todo, absolutamente todo cuanto existe, forma parte de su reino. Pónganme acá atención. Todo cuanto existe forma parte de su reino. ¿O hay algo que no forme parte de su reino? ¿No? Entonces, ¿sí entendemos lo que conforma el reino de Dios? Todas esas ideas, hermanos, que a veces van a su puerta y les tocan y dicen que le van a anunciar el reino de Dios, que Dios los bendiga, hermanos, pero no se deje usted envolver. Aquí está clarísimo, clarísimo. Todo forma parte del reino de Dios. Y esto lo vemos en las expresiones de algunos, no vamos a ver todos, de algunos de los salmos. Dice el Salmo 103. Salmo 103. Salmo 103, versículo 19, dice así: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. De igual forma, aquí en los Salmos, en el Salmo número 22, versículo 28, Salmo 22, 28, dice así: porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Y esto tendrá su absoluto cumplimiento cuando el Señor ya establezca su trono después de su juicio, pero actualmente Él es rey, Él sigue en su trono, Él todavía está sentado en su trono y no ha caducado. Él es rey, de Jehová es el reino. En Daniel, vamos a leer un versículo en Daniel, en el capítulo 4. Capítulo 4 de Daniel, versículo 3, dice así: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Hermanos, si nosotros nos quedamos con estos dos aspectos al respecto del reino de Dios. Primero, ¿quién es Dios? Ya lo vimos, Él es soberano, Él es digno. Y también, tomando en cuenta el ámbito en el que Dios gobierna, que por cierto es todo, pues hermanos, el reino de Dios está aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo formar parte del reino de Dios? Lo que hace el Señor Jesucristo, regresando ahí a Marcos, y para concluir en esta lección, dice, estoy en Romanos. Cuando el Señor comenzó a anunciar el Evangelio, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la invitación para formar parte del reino de Dios, para poder ser un ciudadano celestial. Lo dice el apóstol Pablo, nosotros somos ciudadanos celestiales.
¿Quiere ser usted un ciudadano del reino de Dios? Dice el Señor Jesucristo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si usted no quiere ser, que de hecho, mientras no nos arrepentimos y no creemos en el Señor, no somos ciudadanos del reino de Dios. Estamos en su reino, Él sigue siendo rey, pero nosotros estamos apartados de Él a consecuencia del pecado. Por eso vino Cristo, para poder reconciliarnos a nosotros con el Rey. Y Él quiere darle ese regalo, esa reconciliación, porque si no es de esa manera, a consecuencia del pecado, usted y yo merecemos el infierno. No hay más. Usted y yo merecemos el infierno. Hermano, yo soy salvo. ¡Qué bendición! Tiene el regalo de la salvación, pero lo sigue mereciendo. Yo sigo mereciendo el infierno. Por su pura misericordia es que ya no voy a ese infierno. Él me rescató, me perdonó, me dio el regalo de la vida eterna. Pero hermanos, cuando nosotros nos olvidamos y pensamos, no, ya no merezco el infierno, ya perdimos. ¿Qué hizo usted para dejar de merecer el infierno? Me atrevo a preguntar, ¿qué hicimos? Nada. Por eso se llama gracia. Por eso se llama misericordia. Es el puro regalo de Dios. Que nosotros, mire, creyendo, extendimos la mano. En ayuda, en súplica y en una situación de lo recibo. Sí creo. Si usted no ha creído en Cristo como Señor, Dios y Salvador, usted está excluido del reino de Dios. Y su destino es el infierno. Lo dice la Biblia. Pero la manera como usted se puede reconciliar con Dios, lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 10. Debemos de arrepentirnos, lo dice el Señor, lo manda el Señor. Y el apóstol Pablo aquí nos dice cómo nosotros podemos tener esa seguridad de la vida eterna. Conocemos el versículo, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con el corazón, confesar con la boca, y seremos salvos, seremos aceptos para con Dios, seremos reconciliados con Él. La sangre de Jesucristo será nuestra justificación delante de Dios. Eso es creer en el Evangelio del reino de Dios. Si usted no ha creído en Cristo como Salvador, hoy puede ser el día. Y es el día de su salvación. Venga Cristo, crea en Él. Hasta aquí nos quedamos, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por el precioso regalo de salvación. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y, Señor, que tú hagas la obra que solamente tú puedes hacer. Trae crecimiento, trae madurez y trae convicción a todos y cada uno de nosotros. A los creyentes para crecimiento, sí, Señor, para madurez. Y a aquellos que todavía no te conocen como Salvador, que sea para fruto de salvación. Bendice el tiempo que sigue. Yo te agradezco, Señor, la paciencia de cada oyente. En Cristo Jesús. Amén.